tarde de hoy, dentro de este ciclo en conmemoración a la publicación, a los 150 años de la publicación del tomo 1 del Capital. Ahora nos toca presentar una mesa de discusión sobre dos importantes autores que han estado a lo largo de muchos años impulsando el desarrollo, el conocimiento del discurso de la crítica de la economía política, del discurso de la obra del Capital de Carlos Marx, y que recientemente han cristalizado estos esfuerzos en unos libros, tanto Armando como Luis Arizmendi, libros muy importantes en torno a la reflexión y el desarrollo del discurso de la obra del Capital. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Armando Bartra, filósofo, actualmente profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco. Participa ahí en la licenciatura en Sociología y en el posgrado en Desarrollo Rural. Conocedor profundo de la situación agraria del país, de la situación del movimiento campesino, y profundo pensador acerca del problema de la técnica, del desarrollo. Armando es autor de más de 30 libros y cerca de 300 artículos. Entre los más recientes que ha publicado se encuentra El hombre de hierro, Hambre Carnaval y Hacia un marxismo mundano, que es la obra que particularmente vamos a comentar el día de hoy de Armando Bartra. ¿Cedo la palabra? Gracias. Bueno, muy buenas tardes, amigos, amigas, compañeros. Casi podríamos estar en una mesa de café. Espero que sea por el atractivo que tienen otros eventos y bueno, estos otros eventos que es un prealas, una serie de mesas que está organizando la Asociación Latinoamericana de Sociología, en las que yo estoy invitado y estaba coincidiendo los dos eventos. Van a determinar primero que yo empiece, lo cual es un honor, y segundo que en unos 35 o 40 minutos yo salga pitando y deje aquí al amigo Luis para que se explaye solo y no tenga nadie que le mende la plana, y a su vez que lo que digan de mí pues será escuchado en una grabación o aquí en el video que está registrando. Pido una disculpa, pues coinciden dos actividades, no podía cancelar ninguna de las dos, entonces voy a tener que hacer un mal papel aquí y seguramente llegar un poco tarde allá. Voy a hacer una exposición de lo que yo puedo decirles en estos minutos acerca del libro que se acaba de comentar, el más reciente mío, que se llama Hacia un marxismo mundano, el cual está en los bordes, y voy a intentar ver cómo caracteres transmito un texto que es tan diverso, tan heterogéneo en cuanto a sus temas. Quisiera empezar con algo que aclara un poco esta idea del marxismo mundano. La cita de Carlos Marx con la que arranca el libro dice: hay que ligar nuestra crítica a la crítica política, a la participación política y consecuentemente a la lucha política. Esta es la manera de afrontar el mundo de un modo no doctrinario. El libro contiene 16 ensayos, la mayoría de los cuales fueron escritos para un seminario, el seminario Hacia un pensamiento mundano, que tuvo lugar en la primavera de 2015 en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el plantel Xochimilco, en donde hay un recuento de temas tratados a lo largo de 50 años de leer, escribir y militar políticamente. Cómo transmitir o cómo tratar de transmitir estos 16 ensayos muy diversos. Trataré de hacerlo porque lo más elegante, lo más cómodo sería tratar de mostrar un pensamiento en marcha ascendente, ¿no? Una progresiva toma de conciencia, una elegante biografía intelectual en algo Hegel, ¿no? Todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser, una cosa después de la otra. La verdad es que yo lo que encuentro es un camino sinuoso, accidentado, titubeante, y de eso tengo que dar noticia, no puedo contarles un ascenso lineal por la escalera del saber, sino algo muy diferente. Lo voy a intentar sintetizar en una serie de desplazamientos, de corrimientos, de rupturas, que a lo largo de estos años se ha presentado
en mi pensamiento teórico, filosófico, político. Primero serán de carácter ontológico, epistemológico, hermenéutico. Después, en cuanto a la crítica del sistema, finalmente de posición frente a la coyuntura. Y la primera, la mundanización del marxismo. Voy de las tesis sobre Feuerbach de Marx, el joven hegeliano de izquierda que se propone salir del currículo y pasar de la crítica filosófica a la crítica práctica, descender a la realidad, pues, a muy pocos años después, el Manifiesto Comunista, otro texto muy breve, en este caso escrito a la limón con Engels, en donde un par de militantes de la Internacional formulan un programa para el proletariado europeo que está en acción, que está en movilización. Hay dos enfoques muy diferentes: el enfoque de un académico que quiere llevar la filosofía a la acción y el enfoque de un activista y un militante que quiere elevar este movimiento social a un nivel de crítica y de proyecto más profundo. Transitar pues del doctrinarismo académico y vanguardismo político a la militancia en el movimiento social. Es la primera dicotomía. Dos, del discurso conceptual, unívoco, lógico, aristotélico, a la imagen alegórica, a la metáfora polisémica. Para aquellos que sean lectores de Benjamin, y creo que afortunadamente cada día hay más lectores de Benjamin, la apuesta por la imagen dialéctica y no por el pensamiento lógico, aristotélico, racional y nada más como un único instrumento de comunicación. El uso de la metáfora, de la imagen, de la alegoría. Tres, en términos del espacio, del centro como atalaya para la visión del todo, a la periferia, a la visión periférica. No solo el abandono del eurocentrismo y la elección de los países orilleros, sino también el paso de un capitalismo canónico o clásico al capitalismo disforme y contrahecho, también del proletariado urbano a lo rural, campesino, indígena, a las mujeres, a la diversidad, también, y esto es más benjaminiano todavía, a los residuos, a lo que queda al borde de la carretera, a lo trivial, a lo frívolo, que no es irrelevante, a la vida cotidiana, si queremos ver. Cuatro, en términos del desplazamiento en el tiempo, no en el espacio. De cronos, el tiempo secuencial, lineal, los calendarios, los relojes, a kairos, el instante, el tiempo de ahora. Contra la fetichización mítica del pasado que vuelve, la circularidad, pero también la fetichización providencial del futuro que nos espera inevitablemente, la flecha del tiempo progresivo. Frente a esto, apostar por el presente, por el tiempo de ahora, por kairos y no por cronos. Evidentemente no son dicotómicos, son las dos cosas, pero el énfasis cambia hacia kairos y no hacia cronos. 5. La historia teleológica cerrada, determinista, regida por una razón, sea esta la del espíritu hegeliano o la de las fuerzas productivas en la lectura determinista de Marx, a la historia abierta, en todo caso a la historia profética, pero incierta, a la historia comenzando de la realidad. 6. De la certeza a la incertidumbre, de la necesidad a la contingencia, de la inducción como único camino a la verdad, a la iluminación, a la trascendentalidad de ciertas experiencias desnudas que no son trances místicos, sino que son grandes movimientos sociales, grandes experiencias colectivas. 7. Del análisis de la necesidad histórica como curso progresivo, la lectura del marxismo como socialismo científico, de la que Marx se deslinda en sus últimos años, en su polémica con los populistas rusos, pero digo del análisis de la necesidad histórica como curso progresivo, digamos que del socialismo científico, al intento de esclarecer la experiencia como iluminación, el acontecimiento como contingencia trascendental que transita de lo singular al universal sin mediación. Dice que me está oyendo eso, ha leído a Caudillo, ha leído a Zizek, ha leído a Camden. En efecto, estoy en esta visión que ellos llaman acontecimental y que yo prefiero remitirla a la experiencia. Es decir, no solo Hegel, sino también Schelling, es decir, no solo el Marx materialista histórico, sino el Nietzsche antihistoricista, serían opciones. Segundo, creo que hay que descentralizar, cuando menos yo descentralizo la crítica al sistema. Uno, de la crítica de la racionalidad perversa y alienante que imponen los valores de cambio,
y este es el trabajo brillante y insuperable de Marx en El Capital, en sus 3 volúmenes, es el valor de cambio, sus perversiones, su dinámica, su dialéctica, a la crítica también de la alienante perversión de los valores de uso. No es el buen valor de uso que satisface necesidades versus el mal valor de cambio que sirve al lucro. Hay una subsunción material de los valores de uso al lucro. Hay una deformación, hay una perversión de los valores de uso, de su consumo, de la vida toda, no únicamente de la relación económico-formal. 2. De la crítica de las relaciones económicas de producción, a también la crítica de las fuerzas productivas que son en sí mismas relaciones de producción, de la subsunción formal o real, a poner el énfasis en la subsunción material, que es una dimensión de la subsunción real que habría que tomar en cuenta por sí misma. La crítica a las formas de cooperación, a la tecnociencia, al contenido y organización del consumo, a la cultura, al arte, a la vida cotidiana. 3. De la crítica de las contradicciones endógenas del capitalismo, tan de moda ahora porque tenemos una recesión económica, tendencia creciente de la tasa de ganancia o desproporcionalidad entre las ramas y los sectores de la producción, que hace que estos no puedan realizar la plusvalía, a la insostenibilidad socioambiental del capitalismo. No se trata de sustituir lo uno por lo otro, se trata de cambiar el énfasis. 4. Del análisis del capitalismo de la sobreproducción o subconsumo, como quieran, ese capitalismo que no puede realizar las mercancías porque no hay mercado para ellas, que no puede por lo tanto realizar la plusvalía porque no puede vender la producción, que no encuentra ramas o actividades que tengan una rentabilidad suficiente como para que valga la pena invertir, ese capitalismo de la crisis económica, al análisis del capitalismo de la escasez, no de la sobreproducción, en loca carrera por apropiarse de los recursos naturales progresivamente rarecidos. La razón de lo que han llamado algunos acumulación por desposesión o despojo. La razón de la obsesión del capital por apropiarse de tierras fértiles, agua dulce, minerales, climas templados, etc. 5. Del análisis de las ganancias y sus modalidades al análisis de las rentas, es decir, del lucro económico, digamos, razonable, clásico, al lucro contrahecho y perverso que succiona el excedente del ámbito de la producción real para llevarlo a la especulación. Que no está ahí, porque Marx señala desde el capital, es evidente, el capital financiero, el capital de algún modo, el capital a interés, pero sobre todo el capital financiero y su capacidad de especulación. Pero estoy hablando no solo de las rentas del dinero, usar el dinero como mercancía cuando es un medio de cambio y no una mercancía, y eso lo dice Polanyi, sino la especulación con los recursos naturales, que cobra fuerza cada vez mayor y que en México explicaría las multitudinarias resistencias de los pueblos en defensa de sus territorios, porque hay una ofensiva del capital sobre esos territorios y sobre los recursos que estos territorios contienen. Y estos recursos son interesantes porque generan rentas. Y las rentas son no tanto más importantes que la ganancia capitalista y desvían la plusvalía hacia esta modalidad perversa, distorsionada, contrahecha del lucro. Sobre el tema de la revolución, de ubicar el cambio radical en la maduración de las condiciones objetivas, una fórmula clásica que todos creo alguna vez, los que tienen mi edad cuando menos, o sea, muy poquitos de ustedes, nadie, quizás hay alguien, esto de que la revolución vendrá cuando estén maduras las condiciones objetivas, a ubicar la revolución en el inesperado arribo del Mesías, para ponerme dicotómicamente en otro lado, ¿no? en Benjamin. Lo cual no es la metáfora poética, no es la alegoría, que claro, es una alegoría de Benjamin, sino un intento de plantear las cosas de otra manera. La revolución no como el parto, el concepto de parto para explicarla, para dramatizar la revolución metafóricamente es muy fuerte en Marx. El parto ocurre cuando ha madurado el feto y cuando el producto que decimos está a punto, es decir, los 9 meses, y entonces sí, y solo entonces dará a luz a la idea de que toda coyuntura tiene potencial revolucionario y que hay que prever lo imprevisto y que hay que esperar lo inesperado, porque el maldito Mesías no llega cuando se debe haber convocado, sino cuando se le da la gana. El ángel, si quieren ustedes, o el duende,
según si estamos pensando en García Lorca o estamos pensando en Cortázar. Cortázar sería el ángel y García Lorca sería el duende. O el genio, si estuviéramos pensando en otros. 2. De la revolución como episodio final, situada en la cúspide y en el centro del desarrollo sistémico, a la revolución en todas partes y a todas horas. No quiero decir que no haya coyunturas, no quiero decir que todo momento sea igual a cualquier otro momento. Claro que hay análisis político, claro que hay correlación de fuerzas. Lo único que quiero decir es que no podemos tener una visión lineal en eso. Hay revoluciones grandes, sí, claro, y apostamos a las revoluciones grandes, pero hay revoluciones chiquitas. Y a veces las revoluciones chiquitas a la larga calan más o tanto, cuando menos, como las revoluciones grandes. 3. De la revolución como tránsito al modo de producción que sigue, ya tuvimos esclavismo, ya tuvimos feudalismo, ya tuvimos capitalismo, que sigue, pues el socialismo. Entonces vamos del modo de producción al modo de producción. Y si no cambiamos el modo de producción, esto no es revolución, son mamadas. Andan ustedes repartiendo el ingreso, andan ustedes sacando a la gente de la miseria, andan ustedes mejorando las condiciones de vida del pueblo, pero el modo de producción sigue igual. Lo que hay que hacer es pasar a otro modo de producción. Esta es la revolución según algunos. Yo pienso que esto no es así, que no hay una sucesión de modos de producción como si fuera un encadenamiento, eslabones de una cadena, y por lo tanto hay que pensar la transformación y la revolución radical y profunda, claro, radical y profunda, pero de otra manera. La revolución como cambio, a veces rápido, otros lento, el cambio de los modos de vida, las revoluciones lentas pero perseverantes, de las que yo he hablado en otro momento. Lentas sí, pero perseverantes también. 4. De la utopía soñada de los románticos, la utopía científicamente pronosticada de los materialistas históricos, la peor lectura de Marx, a la utopía vivida aquí y ahora, no postdatada, sino actual, diríamos a la utopía performativa y no a la utopía simplemente como proyecto. Y no quiero decir que abandonemos la esperanza y que vivamos el aquí y ahora. Tengo 76 años, más me vale vivir el aquí y ahora, no me va a tocar la revolución, seguramente. Incluso ni siquiera la llegada al gobierno de López Obrador, probablemente. No puedo asegurar nada. Pero no es por esto que estoy afirmando la necesidad de vivir el tiempo de ahora. Estoy diciendo que si el tiempo de ahora no es ya solidario, no habrá solidaridad en el futuro. Que el tiempo de ahora no es ya libertario, no habrá libertad en el futuro. Estoy diciendo que la utopía se vive aquí y ahora, o si no, no es posible construirla porque lo que estamos construyendo es algo absolutamente hueco, o romántico, o científico, pero hueco. Sobre el mundo de hoy, y voy terminando. 1. Creo que yo pasaría del análisis de la crisis económica capitalista de sobreproducción, subconsumo, o como la quieran llamar, pero la crisis económica capitalista, una más de las crisis cíclicas, más profunda, de nuevo tipo, pero una más. Sabemos lo que está pasando, siempre ha pasado, volverá a pasar. El capitalismo tiene contradicciones internas, metabólicas, entra en crisis regularmente. La crisis licitatoria. Y la crisis licitatoria no es una más. La crisis licitatoria es la crisis licitatoria, si lo tomamos en serio. Digo, puede durar un siglo, medio siglo, 10 años, 20, no sé. Pero es la crisis civilizatoria, nada de una crisis cíclica entre otras, y luego viene otra, y luego viene otra. De esta el capitalismo no se salva, a eso me refiero. Pero claro, no es una crisis económica de recesión que se mide por la tasa de crecimiento de las economías, etc. Es una crisis de otra naturaleza que tiene que ver con factores naturales, sociales, espirituales y obviamente también económicos. No se queda ahí, cambio climático, si quieren ustedes, migraciones masivas, descomposición, necrosis del tejido social. 2. De la crisis como objeto de estudio, como un objeto de estudio multidisciplinario, que trabajan los economistas, la parte económica de la crisis, que trabajan los climatólogos, la parte del cambio climático y de la tendencia al ascenso de la temperatura media, que trabajan los ecólogos, destrucción y desequilibrio de los ecosistemas, que trabajan los geólogos, donde cambios energéticos cada vez más profundos, se puede o no extraer el petróleo y el gas de cierto tipo de piedras, que estudian los demógrafos, como a las tendencias de la población y la alimentación, a la crisis vista desde el sujeto, a la crisis vista desde nosotros, desde el sujeto. Un sujeto para que el concepto crisis sirve como ordenador de experiencias, no la crisis positivista. A ver, la crisis es un objeto, pónganme la crisis enfrente, a ver, tiene una dimensión ambiental, tiene una dimensión económica,
tiene una dimensión cultural, una dimensión politológica, porque se está desfondando el concepto liberal de Estado y de pluralidad de partidos. Tiene otra dimensión demográfica. Es muy bonito estudiar la crisis como si fuera el sapo que tenemos en la mesa, pero no es el sapo que tenemos en la mesa, la crisis es algo que vivimos. El concepto crisis nos está permitiendo ordenar nuestras experiencias o no. Si está sirviendo para ordenar nuestra experiencia de crisis, si no está sirviendo para eso, la crisis es un adorno, es una palabra, es un concepto de moda en la academia. Yo creo que sí, trabajo como campesinos, los caminos están, cuando les dice uno, mira, la crisis ambiental es esto, y ya carajo. Sí, las sequías que teníamos y que estaban provocando que ya no sepamos si las cabañuelas nos van a indicar el clima del año, eso es lo que tú llamas crisis ambiental. Y además, las plagas que antes no teníamos, lo que sucede es que, como tú dices, se está cambiando. Y la roya llegó para quedarse. ¿Por qué llegó para quedarse? Porque no es la roya de antes, es la roya del cambio climático. Ah, chingado. Y la evolución de los precios se debe a esto, es decir, la crisis sirve o no como concepto ordenador de experiencia de la gente, si no, no funciona como una crisis desde el sujeto. Y la crisis desde el sujeto genera un espíritu de época, un espíritu del pueblo, que se expresa en inminencia, algo viene, algo va a pasar. Si no, vean ustedes las películas del fin del mundo, ¿no? Generalmente es malo lo que va a pasar. Antes era bueno, ahora es malo. Algo va a pasar, la inminencia, la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero algo va a pasar, algo viene, no sabemos qué, estamos inciertos. Esto era lo mismo que el siglo XIX, el siglo XVIII, el romanticismo, la idea de inminencia, la idea de incertidumbre, pero había confianza, o alguna confianza. Hoy esto se combina con incredulidad, porque ya tuvimos la crisis de las utopías, ya tuvimos la crisis de la utopía capitalista, ya tuvimos la crisis de la utopía socialista. Entonces hay incertidumbre, hay inminencia, pero hay incredulidad. 3. Desplazamientos conservadores en mi pensamiento. Yo regreso a la ortodoxia de vez en cuando, y en este caso regreso a la ortodoxia frente a lo que me parecen desviaciones que no permiten entender lo que está pasando, y al revés se van como modas intelectuales, modas académicas. De la acumulación por desposesión y la necropolítica, dos conceptos muy usuales y además que me parece que son en efecto descriptivos de fenómenos que están pasando y por lo tanto tienen éxito. Hay desposesión, hay saqueo, hay rapiña, hay despojo y hay en efecto destrucción, crimen, muerte, biopoder, biopolítica, necropolítica, diría, radicalizándolo, no en balde un africano. A regresar a la acumulación por explotación laboral. No me vengan con que la acumulación es, perdón, que la desposesión o el saqueo es acumulación en sí misma. Entonces, ¿para qué escribió Marx todo lo que escribió? Podía haber descrito el saqueo, la acumulación originaria y haber dicho, es que es permanente ya. No es así. Hay un proceso de reproducción del capital, de reproducción del valor en la gente del trabajo, el trabajo asalariado. Mientras no me demuestren lo contrario, yo sigo pensando que el trabajo asalariado es la fuente de plusvalía, que la plusvalía es la base de la acumulación, y por lo tanto no hay acumulación por desposesión, a menos que entendamos que es la desposesión del trabajo excedente que se hace con aquel que es el productor directo del trabajo asalariado. Entonces, regresar al concepto de explotación laboral, pero poniendo énfasis en el momento del despojo violento. Y creo que esa es la particularidad de esta acumulación contemporánea. La acumulación contemporánea tiene una serie de momentos, tiene una serie de episodios, de capítulos, de eslabones, pero hay un eslabón específico que hoy está resultando decisivo y es el más explosivo de todos, que es el momento de la violencia y de la expropiación, para pasar el proceso de valorización en el trabajo, sin duda. Y ese es el momento que nosotros estamos viendo y destacando. Si no vemos el proceso completo, no vemos nada. 4. De la justa preocupación, y ahora sí voy terminando, de la muy justa preocupación por el tránsito del neoliberalismo clásico, conocido, previsible, hasta bonito. Estábamos comentando que, bueno, el neoliberalismo ahora se nos antoja como algo que ya habíamos aprendido a torear, ¿no? A este neoliberalismo plus, o neoliberalismo reloaded, como guste, que es el que añade proteccionismo de gran potencia a la apertura de mercados del clásico,
que añade supremacismo blanco, un racismo todavía más profundo, un sexismo todavía más profundo, un belicismo todavía mayor. No describo con más detalle, y que lo encontramos en el Trump, que el gobierno de Estados Unidos, en el Tea Party, que ya desde antes venía expresándose como la ala derecha, ultraderechista, el Partido Demócrata muy derechista, en un sistema de partidos como el estadounidense, que es de derecha en general, pero también en Europa, el Frente Nacional, Le Pen, ahora la hija, antes el padre, pero es neofascismo, o Alternativa por Alemania, el neofascismo alemán, o en prácticamente toda Europa. Pasaría yo de esta visión pesimista. Sí, salimos del neoliberalismo para caer en el peor neoliberalismo, un neoliberalismo plus, sino que llamaría yo la atención optimista sobre los procesos en curso en el cono sur de nuestra América, en el cono sur de nuestro continente, no México, pero sí el cono sur de este continente, en un curso donde desde hace 20 años se ensaya una salida por la izquierda al neoliberalismo. No es verdad que el neoliberalismo no tenga salidas más que por la derecha, que no son salidas, una recaída en un nuevo neoliberalismo quizás más racional todavía que el anterior. Hay una salida por la izquierda, cuando menos hay un camino, no sabemos hasta dónde conduzca, porque no lo hemos recorrido. Y este camino por la izquierda, que se ensaya desde, para poner una fecha precisa, bueno, podríamos decir desde el levantamiento en el 94 del STBN, podríamos decir que desde Caracazo, en Venezuela, pero para poner una fecha, porque tiene que ver con movimientos y gobiernos, sería con la elección en la que Chávez, un militar golpista, izquierdista, radical, acelerado, etcétera, como era Chávez, gana una elección y gobierna Venezuela durante muchos años, ganando una y otra vez elecciones. Este sería el inicio de un proceso en Venezuela, pero no solo en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, mientras duró Lugo, en Chile, aunque algunos dicen que Bachelet votó por ella a la izquierda, pero que la izquierda no tiene nada, lo cual es improbable. Si le preguntamos a los pingüinos, nos dirían que sí. Los pingüinos son los chavos de secundaria, a la que perteneció nuestra querida amiga Camila Vallejo, que es diputada o algo así por el estilo, y no sé si abuela, ¿no? Madres. Quiero decir es que los jóvenes de hace 20 años ya no lo son. Y creo que lo que tenemos aquí es un fenómeno que habría que profundizar, porque se trata de un ciclo emancipatorio, no un ciclo progresista. La idea del ciclo progresista es tomar un concepto que viene del siglo XVIII con Rousset y que luego después del siglo XIX se vuelve la idea misma de la evolución lineal hacia formas superiores, la idea de progreso, que hoy nos estamos peleando con ella para asignarle este concepto a algo que es mucho más un proceso libertario, un proceso emancipatorio con altas y bajas. Entonces el ciclo emancipatorio no ha terminado. Lo que sí creo categóricamente que ha terminado es la fase del ciclo emancipatorio que pasaba con un ciclo económico de crecimiento económico global y de commodities a precios altos. En pocas palabras. Les tocó lidiar con un contexto económico de crecimiento de la economía, de tasas de interés relativamente bajas, de capitales que se querían invertir en el cono sur y de gas, petróleo, minerales, soya, etcétera, de precios muy altos. Esto terminó, este ciclo terminó. Volverán a subir los precios de los commodities, sin duda, pero no en el cortísimo plazo. Entonces la revolución ya no puede seguir manejando el acopio de rentas y la redistribución de las mismas. Estamos enfrentados ahora a revoluciones que ya no son de la abundancia, sino revoluciones de la austeridad, revoluciones de la escasez, pero que creo que seguirán siendo revoluciones. Comentábamos hace unos minutos aquí en el pasillo, y uno lo que discute en los pasillos debe discutirlo también en la sala, que la visión pesimista de se tenían muchos gobiernos en América Latina, se fueron perdiendo, algunos por golpe de Estado, a Lugo le quitaron el gobierno, en Paraguay, algunos que pensábamos que eran de izquierda no lo eran, que sería el caso de Bachelet en Chile, si hubo alguna ilusión de que en Perú alguno de los gobiernos quizás de izquierda no fuera, no lo fue, pero por otro lado, la gran desgracia es que los dos grandes países del cono sur, o
dos de los grandes países del Cono Sur, Brasil y Argentina, habían perdido puestos los gobiernos respectivos. Había caído el candidato de los Kirchner, de Cristina en este caso, de peronismo de izquierda, una versión capitalismo mafioso, decía el compañero, en todo caso neoliberalista radical, y por otro lado en Brasil un golpe de estado del sistema parlamentario que había quitado el gobierno a Dilma y por lo tanto le había quitado el gobierno al Partido de los Trabajadores. Sin embargo, mi opinión personal es que a diferencia de una situación muy confusa que se vive hoy en Venezuela, pareciera ser, que ojalá que así fuere, que el Partido Socialista Unificado de Venezuela y sus candidatos ganaron en la mayor parte de las gubernaturas, si así fuera, sería algo que tendríamos que alegrarnos muchísimo, pero lo que estábamos viendo en Venezuela más bien era un gobierno cada vez más aislado y tentado por la dictadura revolucionaria, al cual no vamos a desear, porque veníamos de otro tipo de proceso. El hecho de que un proceso electoral pueda ser ganado otra vez por el gobierno de izquierda sería muy alentador. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que ni en Argentina ni en Brasil se ha perdido lo que se supone que a nosotros los de izquierda nos importa, que es la hegemonía. Las ideas libertarias, las ideas emancipadoras que vienen en este subcontinente 20 años y en algunos países 15, en otros 10, pero que tienen ya su historia, se han vuelto sentido común. Me parece que los pueblos de estos países no se van a someter fácilmente de nuevo a la dictadura neoliberal y que no se están sometiendo. Y en el mes de marzo de este año, en marzo de 2017, tuvimos en Argentina y en Brasil movilizaciones multitudinarias. Estamos hablando de millones de personas en las calles, de todo tipo, sindicalistas, mujeres, el movimiento de la diversidad, maestros, estudiantes, jóvenes, un movimiento indígena, en el caso de los mapuches en Argentina. Es decir, tenemos pues, creo yo, un ciclo emancipatorio en América Latina que está pasando por etapas diferentes, no siempre sin este gobierno. Si le apuestas a las elecciones vas a perder de vez en cuando, no, de eso se trata. Digo, si vas a ganar todas las elecciones, pues no hay elecciones, ¿no? Si vas a perder las elecciones, ¿a qué le apuestas? Puedes perder el poder arriba, el gobierno, pero no necesariamente el poder abajo. Si pierdes el poder abajo estás jodido. Si no trabajaste por conservar el poder abajo cuando tenías el gobierno, entonces sí vas a perder el gobierno y el poder. Creo que no es el caso y creo que por lo tanto hay esperanza. En todo caso, yo diría, miremos hacia América Latina, porque en América Latina tenemos un intento de avanzar más allá del neoliberalismo y quizás más allá del capitalismo, aquí, con nuestro, comillas, patio trasero. Y no tenemos que mirar nada más las vías de derecha o a Corbyn, que sería la alternativa en Inglaterra, pues, del Partido Laborista, o qué sé yo, a Podemos en España, que está bastante borrado últimamente, con el catalán, o Syriza en Grecia. Creo que podemos mirar al sur y tenemos algo que aprender. Esta sería mi misión hoy, y de eso trata el último de los ensayos, el libro Propaganda. Así que les recomendamos encarecidamente que compren, porque yo lo que les dije no tiene nada que ver con el libro, hay que leerlo para saber qué es. Las notas que hayan estimado no sirven, que es Atisbos se llama. Bueno, hacia una mirada hacia el futuro de nuestra vida. Pues de eso trata este libro, que como ustedes ven es un corrimiento de ciertas posturas a otras posturas, generalmente de una postura muy ortodoxa a otra heterodoxa, pero en algunos casos estoy regresando a la ortodoxia, porque creo que la heterodoxia de moda no nos conduce a una mejor comprensión de lo que está pasando. Y por mi parte terminé, quedan 6 o 7 minutos para llegar del otro lado de la ciudad universitaria, las ciencias políticas. Si el evento no está sucediendo, voy a regresar con amenaza, pero si no regreso es que hay otra mesa redonda allá. Gracias por su paciencia, gracias a Ítaca, a David, a todos los compañeros que nos organizaron esto, y a ustedes que estuvieron aquí presentes, a pesar de que a lo mejor García Miguel estaba dando una conferencia del otro lado del campus.
estaban ahí. Ustedes se lo pierden. Bien, gracias, con permiso. ¿Alguien quisiera formularle rápidamente una pregunta? Muy bien. Entonces, le agradecemos a Armando su rápida, brillante, aguda intervención. Pasaremos ahora con la del siguiente ponente, Luis Arizmendi. Luis Arizmendi, profesor de la Facultad de Economía, egresado de la Facultad de Economía, profesor también de la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional, director de la revista internacional Mundo Siglo XXI, que se edita en el Instituto Politécnico Nacional. Es el autor del libro, del segundo libro que nos convoca el día de hoy, El capital ante la crisis epocal del capitalismo, libro editado el año pasado. Profundo conocedor de la obra de Marx, profundo conocedor de la crítica de la economía política, y no solo de la crítica de la economía política, sino en general de pensamiento crítico. Ha tenido la oportunidad de impartir gran número de conferencias magistrales internacionales en distintas partes de México y del extranjero, Sudamérica, Asia, Europa, invitado por muchas universidades en estas partes del mundo, y también dentro de la universidad, con una amplia actividad de difusión, de discusión e investigación que se conoce a través de múltiples conferencias que ha dado en distintas facultades de esta casa de estudios, lo mismo que en el Colegio de México y en otras universidades del país. En realidad es una persona muy activa, trabaja como Armando, trabaja muchos temas en los cuales realmente es una persona bastante conocedora y bastante dura. Cedo la palabra entonces a Luis. Pues por principio agradecer la invitación a la camarada David Moreno y a Gonzalo Flores por estar por acá en esta mesa. Y ha sido interesante la interlocución con Armando de nuestros libros, El capital ante la crisis epocal del capitalismo, hacia un marxismo mundano, que son obras que tienen profundas convergencias y que tienen una divergencia que hubiera sido interesante polemizar, independientemente de que ya en otros foros, incluso en Bolivia y en Ecuador, ya hemos tenido algunas polémicas al respecto de nuestras lecturas del capital. Por principio, quisiera señalar que en el 150 aniversario del libro primero del Capital, hablar del marxismo y en particular del capital de Marx en el siglo XXI es imposible, sin hablar de Hiroshima y Auschwitz, sin asumir el siglo XX como el siglo de la vanguardia. Ambos libros, hacia un marxismo mundano y el capital ante la crisis epocal del capitalismo, son obras que están rompiendo con el marxismo progresista. Con este marxismo, integrado y vencido por el mito del progreso, que tuvo dos versiones en el siglo pasado. La versión del marxismo progresista en Occidente, la versión socialdemócrata, que empezó con Bernstein, lanzando por la borda la ley general de la acumulación capitalista, tratándola como decimonónica, incluso antes de que acabara el siglo XIX. Esa lectura insistió en la idea de que el planteamiento de Marx al respecto de que el progreso tecnológico del capitalismo traía consigo un indudable desgarramiento que por un lado hacía crecer la riqueza en la misma medida en que radicalizaba la devastación del proceso de reproducción social, la devastación del mundo humano de la vida, que esa ley
que daba cuenta de la expansión del ejército de reserva, era una ley que había quedado atrás porque la Belle Époque había llegado para quedarse, incluso para mundializarse. Ese planteamiento de Bernstein fue llevado más lejos por Kautsky y por supuesto por Hilferding, en el caso de Kautsky, que con su noción de ultraimperialismo insistió en la ilusión de que el desarrollo de las grandes potencias imperiales tendría a conformar una federación entre los grandes estados más fuertes del capitalismo mundial, de suerte que se apuntaba a dejar atrás la carrera prometista. La lectura del marxismo progresista fue una lectura que lanzó la imagen entonces de que el capitalismo y su mundialización significaban un progreso económico y político indetenible, el ascenso de los niveles de vida, la Belle Époque que había llegado para quedarse y mundializarse, y además la transición a un sistema de estados que pudieran operar con la paz. El planteamiento del marxismo progresista en Occidente explotó en la cara el estallido de la época de la guerra total, no solo la Primera Guerra Mundial, las dos guerras juntas que hicieron de la civilización una maldita barbarie, pero después de la Segunda Guerra Mundial, luego de un silencio ineludible, el marxismo progresista regresó para internacionalizarse y volver a plantear lo mismo. Lo que definió al marxismo progresista en Occidente fue eludir la crítica a la barbarie. Lo que definió al marxismo progresista en Oriente fue lo mismo, bajo otra versión, aparentando ser la negación de Bernstein, de Kautsky, de Hilferding. El marxismo progresista en Oriente reemergió bajo la figura del marxismo soviético, con la lectura unilineal de la historia que hacía del desarrollo de las fuerzas productivas, que garantizaban la transición de las relaciones de producción capitalistas a las socialistas, y todos seguíamos los lineamientos planteados por el Mesías Stalin. El marxismo soviético, que hizo del marxismo un discurso que no sabe nada, para recordar la clásica expresión de Sartre, repitió la formulación del marxismo progresista de Occidente bajo una forma nueva, porque en ambos casos de lo que se trató fue de una reducción unilineal de la historia, como si no el capitalismo representaba el progreso, al menos sí las fuerzas productivas garantizaban el progreso y por tanto el arribo al cielo. Esta reducción de la historia contemporánea a destino, esta reducción unilineal de la historia de la mundialización a una sola marcha que va solo hacia adelante, eludiendo la crítica a la barbarie, fue lo que definió al marxismo progresista. En el caso de la URSS, se eludió el cuestionamiento a los 10 millones de personas mandadas a morir en trabajos forzados a Siberia, se eludió la crítica a los gulag, la represión a los campesinos, e impuso la estatalización de la tierra en el capitalismo despótico gobernado por Stalin. Lo que definió en ambos casos al marxismo progresista fue desconocer el binomio indisociable capitalismo bárbaro. Frente y contra al marxismo progresista, el marxismo crítico siempre se definió por tomar postura contra la barbarie. Hablar del lanzamiento del marxismo en el siglo XXI frente a la peor crisis en la historia del capitalismo exige tomar posición en la historia del debate entre el marxismo progresista en sus dos versiones y el marxismo crítico. Hoy es muy claro que la encrucijada socialismo o barbarie está de regreso en el debate internacional. Está de regreso el capital en el debate internacional. Se están haciendo obras muy importantes sobre el capital, no solo en América Latina, también en Europa, también en Canadá, también en Estados Unidos. Se está discutiendo el capital en el marco de volver a poner en el centro de la polémica la encrucijada socialismo bárbaro. El marxismo crítico está regresando. Ojalá ahora, no como fue en el siglo pasado, como una corriente marginal, ojalá ahora como la corriente que le dé peso preponderante al renacimiento del marxismo en su tiempo. El Capital ante la pieza total del capitalismo y Hacia un marxismo mundano son dos obras entonces militantes, tanto en términos teóricos como en términos políticos. Son obras que toman posición en la crítica a la barbarie. Por eso son obras que están discutiendo la relación entre capitalismo y violencia. En el caso del libro de Armando, Hacia un marxismo mundano, se concentra la crítica a la violencia en este ensayo La muerte tiene permiso, que se concentra en la discusión de la tragedia de Ayotzinapa para ahí abrir el abanico para empezar a abordar la necropolítica, el fascismo, la acumulación por disposición. En el caso de Capital ante la crisis epocal del capitalismo, el libro está concentrado en dar cuenta del binomio indisociable capitalismo-barbarie en el siglo XXI,
en función de enfrentar el cuestionamiento a la crisis alimentaria global de nuestra era y la crisis alimentaria mundializada. Sobre la crisis alimentaria global del siglo XXI, la formulación es doble. Por un lado, el planteamiento es que nos encontramos en un tiempo radicalmente esquizoide en la historia de la economía alimentaria mundial, porque estamos en un tiempo en el cual la economía alimentaria tiene la capacidad para darle de comer al doble de la cantidad de seres humanos en el planeta, si se mide en términos de producción de calorías, y sin embargo, al mismo tiempo tenemos la peor hambre, no en la historia de la modernidad, en la historia de la humanidad. La formulación de la FAO, de que llegamos a cumplir el objetivo 1 del milenio, se redujo el hambre a la mitad en el 2015, en referencia a lo que era en 1996, es una lamentable formulación, porque que el Banco Mundial hubiera manipulado la medición del hambre para generar la ilusión de que se alcanzaba el objetivo 1 del milenio, incluso 5 años antes, en 2010, eso es esperarse. Que Raballón hiciera eso, el economista en jefe del Banco Mundial, eso era de esperarse, pero que lo hiciera la FAO, eso es una maldita vergüenza. La FAO modificó 3 veces el método de medición del hambre global para generar la ilusión puramente cosmética de que se había llegado a cumplir el objetivo 1 del milenio. Es de tal magnitud la devastación producida por la mundialización de la pobreza que puede fecharse a partir de 1990, cuando el Banco Mundial por primera vez mide la pobreza global. Nunca lo había hecho ningún organismo internacional en la historia del capitalismo, la primera vez que se hace, y lo hace el Banco Mundial. Lo hace el Banco Mundial porque la pobreza global se vuelve un problema estratégico para la administración de la lucha mundializada de clases. La pobreza extrema constituye una situación límite de potenciales focos rojos de explosión política, de tal manera que los programas de combate a la pobreza trazados por la política neoliberal en verdad son programas de combate contra los pobres, son programas de administración estratégica, de contención estratégica de la lucha de clases. El modo en que avanza esta situación límite en la economía mundial fue muy duramente cuestionado por Thomas Porge, que trata el problema de la pobreza como un problema de derechos humanos, o sea, de peligro de muerte para un porcentaje importante de la sociedad planetaria. Esta situación límite fue duramente cuestionada por Porge, que demostró que entre 1990 y 2005 son 300 millones de muertes por causas asociadas a la pobreza. 6 veces más que la Segunda Guerra Mundial. Eso es barbarie. Es barbarie económico-económica. El siglo XXI no solo está clavado en la tendencia al lanzamiento agudo de la barbarie político-destructiva, con la tendencia a la explosión de una guerra nuclear a gran escala, en la disputa por la hegemonía mundial, en la necesidad de devastar para relanzar la población. Además, el siglo XXI ha hecho de la barbarie una devastación que deriva de la violencia económica anónima, inherente a la configuración con la cual está operando violentamente el capitalismo planetario. La crisis alimentaria mundial es una expresión de barbarie económico anónima, 6 veces más muertos que en la Segunda Guerra Mundial. Eso es barbarie. El capital, ante la crisis epocal del capitalismo, está dando cuenta de esta crisis como una crisis que es una crisis de sobreacumulación, pero más que ella, una era, justo porque está mostrando cómo es que aquí la violencia económica anónima funda una amenaza a la historia de la economía planetaria que va a durar todavía para adelante en un buen rato, de un buen rato para atrás. Junto con el cuestionamiento a la crisis alimentaria global, el libro El capital ante la crisis ambiental mundializada aborda el cuestionamiento a la crisis ambiental mundializada. La formulación, para irme a la conclusión, es que si se hace una evaluación de los escenarios simplemente en función de probabilidades, se aumentará 1 grado, o 2 grados, o 3 grados la temperatura mundial para finales del siglo XXI. Así no se llega a captar claramente la tendencia de lo que está en juego, que para poder abordar el tamaño del desafío que enfrentamos en el siglo XXI es sumamente importante descifrar la tendencia epocal, el tren secular, la tendencia que abarca a todo el siglo XXI rigiendo la marcha de la crisis ambiental mundializada. Y cuando se ve así, entonces un planteamiento como el de Naomi Klein, This Change Everything,
Es un planteamiento que tendría que ser llevado más lejos de lo que ella está formulando. Qué bueno que ella está discutiendo el modo en que la geoingeniería no resolvería el problema de la crisis ambiental, sino vendría a agudizarlo, pero ella se queda hasta ahí. Para ir más lejos es muy importante captar que el reconocimiento de los 2 grados centígrados como un tope en el aumento de la temperatura mundial es un reconocimiento correcto, porque ahí tienden a liberarse las reservas de metano contenidas en el subsuelo de Siberia, que son reservas que podrían detonar una agudización, una retroalimentación del sobrecalentamiento planetario con un efecto 20, 30 veces superior al que produce el dióxido de carbono. De llegarse a ese punto, rebasando los 2 grados centígrados, y bienvenidos a 2017, 2016 ya tenemos uno, y la meta era no llegar a 2 a finales del siglo, y ya tenemos uno. Llegando a los 2 grados centígrados y empezando a liberarse las reservas de metano en Siberia, ya en Siberia se pueden ver los bolsones de metano. Llegando a los 2 grados se desestabilizan los demás mecanismos de equilibrio del planeta. Las reservas oceánicas de carbono, el modo en que el océano absorbe dióxido de carbono, las reservas terrestres, el modo en que el Amazonas absorbe dióxido de carbono, las formas en las que el planeta se autoequilibra pasan a ser desestabilizadas, y la tendencia, rebasando los 3 grados, especialmente después de los 4, apunta a la liberación de las reservas de metano contenidas en los océanos, lo que equivale a explosiones de armas atómicas. La tendencia global de la crisis ambiental utilizada, al verla en su desenlace final, apunta a producir una devastación equivalente a guerra atómica planetaria. El Capital ante la crisis epocal del capitalismo es una obra que está dando cuenta entonces del binomio indisociable capitalismo-barbarie, cuestionando la crisis alimentaria mundial como una crisis que ha traído consigo una configuración esquizoide de la economía alimentaria global, porque justo en el mismo momento en el cual podría por primera vez en la historia vencerse para siempre el hambre, se instala no solo un hambre espuria o artificial, sino además una multiplicación del hambre que significa una devastación 6 veces superior a la que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. La crisis ambiental mundializada se coloca en una situación paralela a la tendencia de la barbarie derivada de violencia política destructiva, porque su tren secular lleva a una desembocadura que produciría una devastación equivalente a guerra atómica planetaria. En efecto, así visto, es change. El libro El Capital ante la crisis epocal del capitalismo, entonces, es un libro que toma posición por el marxismo crítico en el cuestionamiento de la barbarie en el siglo XXI, producida por la conformación de una configuración crecientemente violenta del capitalismo mundial. Ambos libros, entonces, hacia un marxismo mundano, El Capital en la crisis epocal del capitalismo, son libros que están cuestionando la relación capitalismo-violencia, capitalismo-barbarie. Primero esto. En segundo lugar, me parece que vale la pena, para tener cierta interlocución con la intervención que lleva a cabo Armando Bartra en su brillante libro hacia un capitalismo, hacia un marxismo mundano, dar cuenta de la singularidad de la lectura del Capital que le está abriendo hacia un marxismo mundano. Es la desembocadura de una aventura que comenzó en explotación del trabajo campesino por el capital. La lectura que Armando Bartra inició de El Capital en América Latina es una lectura muy original, es una lectura muy rica, muy interesante, evidentemente por su clara ruptura con el marxismo althuseriano, en oposición con aquella formulación de la formación económico-social, esto es, de la articulación en inestabilidad de los modos de producción, que había el modo de producción capitalista en la ciudad y fuera de él, distinto a él, atribuyéndole a un presunto modo de producción campesino y su persistencia a la pobreza de los campesinos, frente y contra al marxismo althuseriano, que leyó estructuralistamente la relación entre diversos modos de producción,
Armando Bartra fue el primer marxista en América Latina que insistió en dar cuenta del modo en que el capital subsumía el trabajo campesino. Él fue quien inició la discusión sobre la subsunción del trabajo campesino por el capital. Su concepto de subsunción formal restringida fue el que abrió ese problema. Dio cuenta de cómo el trabajo campesino no estaba fuera de la dominación capitalista, sino dentro, pese a que allí no estuviera ni el capitalista ni el obrero. El trabajo campesino era dominado desde la circulación y sí producía personas. Esta manera de entrar en la lectura sobre el trabajo campesino significaba una ruptura con el marxismo althusserliano, pero además también significaba una ruptura con el marxismo soviético. En América Latina el marxismo se conoció fundamentalmente a través de esas dos líneas, el marxismo althusserliano y el marxismo soviético, porque el marxismo soviético trajo este esquema unilineal, feudalismo, capitalismo, socialismo de Europa a América Latina, y entonces pues, a las preguntas ¿qué era América Latina en el siglo XVII, en el siglo XVIII? La respuesta que dan, bastante esquemática, bastante deficiente, bastante negativa para poder descifrar lo que pasaba por acá. América Latina era feudalismo. Después del feudalismo de América Latina viene el capitalismo. Los campesinos y los indígenas se van a ir y viene la sociedad. Otra vez, una lectura unilineal de la historia. Se reduce la historia a una línea progresista y entonces el marxismo soviético llegó a tratar, en efecto, a los campesinos y los indígenas como sujetos que estaban destinados a ser barridos de la historia. Bienvenidos al siglo XXI, América Latina está lleno de indígenas. No se puede entender la historia de América Latina sin las comunidades indígenas. No se puede descifrar así lo que pasa acá. Armando Bartra rompió con el marxismo althusserliano, rompió con el marxismo soviético. Allí empieza su peculiar aventura por lo que ahora llama el marxismo mundano, que es una lectura que es claramente antivanguardista. El libro hacia un marxismo mundano está comenzando, insistiendo en una postura antivanguardista. No se trata de asumirse como la vanguardia de un movimiento obrero que no sabe que uno es su vanguardia. Se trata más bien de tener una articulación con los movimientos sociales para ir generando una retroalimentación recíproca que permita alimentar el marxismo, pero también los movimientos sociales para ir alimentar el marxismo. Es una lectura antimesiánica del capital. La ruptura con el marxismo soviético, la ruptura con el marxismo althusserliano lleva a una lectura antimesiánica del capital. En términos epistémicos, complementando lo que significa la lectura mundana del capital, podríamos decir que al romper con el mito de una historia unilineal en nuestro tiempo, una historia unilineal contemporánea, al romper con eso, Armando Bartra insiste en leer el capital como un modelo, dice un modelo dialéctico. Es interesante porque esta es una conclusión a la que se está llegando para romper el marxismo progresista en las visiones que adquirió en América Latina. Es la oposición a reducir la historia a una sola línea. El marxismo mundano, la lectura mundana del capital es antimesiánica. La lectura mundana del capital de Marx lo ve como un modelo dialéctico. Ahí se estaría construyendo un modelo dialéctico del concepto de capital. Esto es lo segundo. Lo tercero, al llegar aquí se abre un problema que me parece legítimo. ¿Es posible superar la reducción de la historia contemporánea a una historia unilineal y progresista sin perder la crítica a la historicidad general del capitalismo mundial planteada por Marx en el Capital? Discutir el capital de Marx exige perder su crítica a la historicidad general. ¿O es posible cuestionar la reducción de la historia a una sola línea progresista sin perder la historicidad general del capital? Más complejo aún. ¿Es posible mantener la historicidad general del capital y a la vez una denuncia y una crítica a las diversas configuraciones del capitalismo en choque entre sí? Habría una línea, habría procesos de situación, diferentes posibilidades que podrían darse. Es posible descifrar la historicidad general del capitalismo y a la vez
dar cuenta de la historia de la modernidad capitalista como un proceso de situación, a mí me parece que sí. A mí me parece, ahora que estamos en un coloquio de homenaje a Bolívar Echeverría, que la posibilidad de leer de este modo de Capital la abrió Bolívar Echeverría. Quien inició fue Bolívar Echeverría. Hay una importante vinculación que debe tejerse entre la intervención de Bolívar Echeverría y la intervención que llevó a cabo Wallenstein. Bolívar Echeverría dio una importante conferencia en el Fernando del Center con Giovanni Arrighi, estando ahí presente Wallenstein, en la que pasó a discutir la ley general de la acumulación capitalista para utilizar la expresión de Rudel como un tren secular. Esto implicaba recuperar el objetivo de la lectura que Wallenstein había lanzado en torno a la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia. La lectura de Wallenstein sobre la tendencia descendente a tasa de ganancia es una lectura ambivalente. De un lado es evidente que está haciendo una lectura de orden ricardiano, porque Wallenstein insiste en atribuir la tendencia descendente a tasa de ganancia a una presunta tendencia ascendente a la tasa de ganancia. El planteamiento de él, para decirlo de un golpe, es que en la medida en que se avanza en la desruralización de la economía planetaria, en la medida en que la población se traslada del campo a la ciudad, al concentrarse recientemente la población mundial en las ciudades, habrá un desarrollo de las capacidades políticas de los trabajadores, las clases peligrosas, dice Wallenstein, de tal manera que la tendencia será a que podrán propulsar, que podrán pelear por el ascenso del salario real y podrán también pelear por el ascenso de lo que en términos marxistas cabe llamar el salario relativo, el salario indirecto, mejor dicho, el salario que se recibe a través del Estado como diferente conjunto de servicios, educación, salud. El salario directo y el salario indirecto pueden perfectamente crecer a partir de desarrollarse las capacidades políticas de las clases peligrosas aglutinadas en las ciudades modernas. La desruralización de la economía planetaria conduce al desarrollo de una tendencia ascendente de la tasa salarial que tiene como efecto dominó detonar la tendencia descendente a tasa de ganancia. Marx no había sido el primero en discutir la tendencia descendente a tasa de ganancia, ese fue Ricardo, y fue Ricardo quien atribuyó a una presunta tendencia ascendente del salario ser el fundamento de la caída de la tasa de ganancia. Cuando Wallenstein está leyendo de este modo la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia de Marx, la está leyendo desde una óptica claramente influenciada por Ricardo, aunque él mismo no lo sabe. La conexión importante, creativa, debajo de su lectura equivocada, sin embargo, consiste en que no está leyendo la tendencia descendente a tasa de ganancia como una ley decimonómica, no la está leyendo como una ley cíclica, que da cuenta de ciclos, auge y crisis, la está leyendo como tren secular, como tendencia que atraviesa los siglos del capitalismo, de tal manera que la articulación de una crisis con otra conduce a crisis cada vez más grandes, cada vez más radicales, cada vez más amplias. Leer así la tendencia descendente a tasa de ganancia como tren secular en este fundamento general acerca en efecto a Wallenstein, la profunda conceptualización de Marx. En el manifiesto comunista es muy claro que Marx plantea las cosas así. Si se lanza una mirada panorámica a la historia de las grandes crisis capitalistas, puede verse que la larga depresión, producto de la primera revolución tecnológica, explota entre 1870 y 1895, dependiendo para cada país europeo cuando concluyó. Esta fue una gran crisis europea, afectó fundamentalmente a Europa Occidental, y poco después, en 1929, explotó la segunda gran crisis capitalista, la Gran Depresión, que no hay que evaluar sin considerar la Segunda Guerra Mundial, porque la devastación fue la forma en la cual se contrarrestó la crisis para relanzar a través de la destrucción con la reconstrucción la tasa de acumulación planetaria, de tal modo que la Gran Depresión va en verdad de 1929 a 1944 y es una crisis intercontinental, rebasa la crisis puramente europea que había sucedido en el siglo XIX.
Si luego se ve la tercera gran crisis de sobreacumulación en la historia del capitalismo, hacia los 70, 90 del siglo pasado, porque la tasa de ganancia sí se recuperó internacionalmente, entonces se puede ver que la tercera gran crisis capitalista fue cuasi mundial, África, una especie de apartheid tecnológico en la economía planetaria, de tal manera que la cuarta gran crisis en la historia del capitalismo, que arranca en el segundo quinquenio del siglo XXI, es la primera crisis de sobreacumulación propiamente planetaria, es la crisis de sobreacumulación más grande en la historia del capitalismo. El planteamiento formulado por Marx en el Manifiesto Comunista puede verse en su vigencia radical cuando se ve la historia del capitalismo abarcando el último siglo y medio, porque entonces lo que puede verse es que en efecto las grandes crisis capitalistas de sobreacumulación son cada vez más grandes, son cada vez más prontas, son cada vez más amenazantes. Lo que denomino la crisis epocal del capitalismo contiene en su núcleo la crisis de sobreacumulación propiamente planetaria en la historia de la mundialización, pero, sin embargo, desborda a la crisis cíclica de sobreacumulación, porque aunque esta es la crisis de sobreacumulación más grande en la historia del capitalismo, la primera propiamente mundial, esta crisis constituye en sí misma una era, si se ve el tamaño de la amenaza que está en juego en el entrecruzamiento sobre la devastación, sobre la economía alimentaria y sobre la economía ambiental. Además de que la economía alimentaria trae consigo una amenaza radical contra la reproducción social por una devastación que equivale a 6 veces lo que generó la Segunda Guerra Mundial, habría que decir que en su entrecruzamiento la crisis alimentar mundializada con la crisis alimentaria ha creado el peligro de la transición de una escasez alimentaria espuria o artificial hacia una escasez alimentaria absoluta. En la medida en que crezca el sobrecalentamiento planetario, la devastación de los cultivos va a crecer. El panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático ya empezó a medir las probabilidades de devastación de los cultivos y conforme avanza el siglo XXI reconoce posibilidades cada vez mayores. No es casual que China esté comprando tierra en América Latina. El escenario puede llegar a ser de tal magnitud que más de la mitad de los cultivos de la economía mundial alimentaria pueden llegar a ser devastados en el siglo XXI, en la segunda mitad del siglo XXI. Entonces sí, tendremos una escasez alimentaria absoluta, ya no habrá falta de alimentos por el modo en que se domina el proceso de reproducción de la sociedad mundial. Habrá una falta de alimentos real. ¿No será que hay hambre habiendo alimentos en el mercado mundial? Habrá hambre con escasez absoluta alimentaria. La amenaza de la transición de la escasez alimentaria espuria o artificial a la escasez alimentaria absoluta, esa es una amenaza propia de la crisis epocal del capitalismo del siglo XX. La crisis epocal constituye en sí misma una era, porque fundó la mundialización de la pobreza como una nueva fase, como una era. La crisis epocal del capitalismo constituye en sí misma una era, porque la crisis ambiental mundializada va a afectar a todo el siglo XXI. La crisis epocal constituye en sí misma una era, porque en su entrecruzamiento, la crisis ambiental mundializada y la crisis alimentaria global han creado el riesgo de una traición, de un sabotaje radical al potencial de superación histórica del hambre. Aquí yo de que el hambre podría quedar definitivamente atrás después del ancien régime en el siglo XXI, podría ser investido como nunca. Nunca tantas posibilidades de afirmación del mundo humano de la vida habían sido tan radicalmente objeto de destrucción como en el siglo XXI. La formulación de Wallerstein para conceptualizar la tendencia descendente como tren secular, la tendencia descendente a la tasa de ganancia como tren secular, tiene un contenido y una forma equivocada, pero esta conexión entre la tendencia descendente y tren secular es una conexión que vale la pena repensar. El primero en hacerlo, pero a juego de la ley general de la acumulación capitalista, fue precisamente Bolívar Echeverría, en esa conferencia que les comento que impartió en el Fernando Del Center en Nueva York. Y entonces ahí él insistió efectivamente en que en la medida en que avanzaba la marcha del progreso de la técnica planetaria subsumida por la acumulación mundial del capital, se avanzaba hacia una creciente devastación del proceso de reproducción social y de la naturaleza. Leer la ley general de la acumulación capitalista en clave de creciente combinación esquizoide de progreso y devastación, esto fue lo que abrió Bolívar Echeverría. Entonces me parece que la necesidad de cuestionar
al marxismo progresista, rebasando la reducción de la historia contemporánea a una historia unilineal que garantiza ir hacia adelante. Esta necesidad real del marxismo crítico debería no llevar, echar por la borda, la ley general de la acumulación y la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia como tendencias epocales. El capital, además, visto así, no es una obra que esté dando cuenta de un modelo dialéctico. Es una obra que está descifrando la historicidad general del capitalismo. Aunque la lectura de Armando Bartra no está planteando que el capital de Marx esté dando cuenta de una estructura, como así lo formuló Althusser, cuya intervención es interesante porque insiste en que el capital es vigente en pantalla capitalismo, pero sin embargo tiene el gran problema de que introduce un vaciamiento antihistórico del capital y se historializa el capital. Este modo en que Althusser leyó el capital, intentando una combinación imposible de marxismo y estructuralismo, exige asumir un reto, que es un reto complejo, que es leer el capital sin perder su historicidad general. Me parece que la lectura mundana del capital tiene la ambivalencia de que, por un lado, está aludiendo a que el capital se hace mundo, el capital en general se hace mundo, pero por otro lado, más bien está leyendo el capital de Marx como un modelo dialéctico. Creo que de esa manera la historicidad general del desciframiento del capitalismo y sus tendencias epocales no queda suficientemente realizado. Y el problema con eso es que entonces la contradicción radical entre el capitalismo y la modernidad no emerge. Fácilmente así puede aparecer como una especie de plataforma giratoria, y empezando el capitalismo por ser cuestionado como el fundamento de la peor crisis en la historia de la humanidad, empezando por la crítica al capitalismo como fundamento de la crisis civilizatoria en el siglo XXI, se puede introducir una plataforma giratoria y entonces el capitalismo deja de ser el fundamento final de la crisis civilizatoria para volverse la modernidad. Atribuirle a la modernidad en general la legalidad propia de la modernidad capitalista, esto es, el entrecruzamiento de progreso y devastación, creo que tiene el grave problema de que impide reconocer el fundamento material positivo para la trascendencia de la modernidad capitalista. En efecto, la clave está en los bordes, pero leer nuestra era en los bordes exige percatarse de que otras trayectorias de modernidad son posibles aquí y ahora, otras trayectorias para la técnica planetaria son posibles aquí y ahora, y que esas otras trayectorias tienen consecuencias de primer orden para trascender la magnitud de las amenazas que enfrentamos. Aunque tendría que cambiarse, por supuesto, el patrón cualitativo de producción y consumo de alimentos, sin embargo, es innegable que con la capacidad que existe actualmente en la economía alimentaria, se podría resolver el hambre en muy poco tiempo. El problema de eternizar la escasez es que eternizamos la escasez alimentaria. Estamos hablando de que si la FAO manipuló la medición del hambre, es 1.300 millones de seres humanos, mínimo, los que padecen hoy hambre. Eternizar la escasez tiene la consecuencia de que en el fondo estamos hablando de quién va a morir, de cuántos van a morir. Cuando se reconoce la ley general de la acumulación capitalista y la ley de la tendencia descendente a la tasa de ganancia como tendencias epocales, lo que emerge es la contradicción radical entre capitalismo y modernidad. La tendencia a la automatización de la técnica planetaria aparece como una tendencia saboteada, traicionada, golpeada, investida, con una configuración de la devastación que trae consigo amenazas cada vez más radicales para el mundo humano de la vida. Pero esto no constituye una legalidad propia de la modernidad. Esto constituye la legalidad propia de la modernidad capitalista. Esta diferencia entre capitalismo y modernidad me parece decisiva a la hora de entrar en el debate sobre política estratégica. Esa discusión es una discusión que hay que desarrollar con todo respeto con Armando Bartra, a quien yo le he insistido que lo que está pasando es que al defender a las comunidades campesinas, al defender a las comunidades indígenas,
está realizándose una eternización de la escasez innecesaria, porque se está confundiendo necesidad y escasez como si fueran sinónimos. Necesidad es un término que sirve para dar cuenta de la carencia, de los requerimientos que tienen que cubrirse en la relación sujeto-mundo. Escasez es el nombre de un desgarramiento en la relación entre la humanidad y la realidad. La escasez no es inmanente al mundo humano de la vida, la necesidad sí. Para una cosa como la otra, especialmente muestra su problema delicado, ahora va a discutir qué hacer ante la crisis alimentaria en el siglo XXI. El Capital ante la crisis epocal. El capitalismo es una obra que está partiendo de leer El Capital de Marx, colocando como su fundamento la teoría de la crisis. Insisto en que la crítica de la economía política es una obra que ha colocado la crítica a la economía y la crítica a la política como el eje de la crítica al capitalismo, y esto quiere decir, para recordar la expresión de Horkheimer, que la economía y la política en la modernidad capitalista están en crisis, porque sí, su amenaza radical contra el mundo de la vida se mostró en el siglo XX, especialmente en Auschwitz y Hiroshima, y esto que Horkheimer planteó como la crisis en tanto fundamento de la teoría crítica debe llevar a repensar el Capital, colocando la teoría de la crisis como fundamento de los 3 tomos. No es solo la ley general de la acumulación, no es solo la ley de tendencia descendente a tasa de ganancia, la sección 7ª en el tomo 1, la sección 3ª en el tomo 3, o la sección 5ª en el tomo 3, con la discusión al respecto de la crisis de sobrefinanciamiento. No son pasajes en el Capital los que tienen la teoría de la crisis, es el Capital, la obra que da cuenta de la compleja relación entre capitalismo y crisis, justo para poder cuestionar de modo irrenunciable y radical el binomio indisociable capitalismo. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho a Luis esta generosa y muy completa y brillante exposición que acaba de hacer, tanto el argumento del libro del cual es autor, como de un comentario también muy interesante al libro que nos acaba de presentar Armando Barros. No sé, cedo la palabra para si el público tiene algunas preguntas, algunos comentarios que quieran hacer a Luis, por favor. Sí. Bueno, una pregunta sobre la crisis alimentaria. En los datos que señalas hay datos sorprendentes, ¿no? Sobre todo de la cantidad de alimentos que alcanzarían para alimentar a la humanidad. Yo quiero preguntarte si en tu libro habla sobre la cantidad de alimentos que existen, pero que ya están deteriorados, que ya son nocivos para el consumo, ¿no? Entonces, si en el libro lo tratas, nos pudieras platicar algo de esto. ¿Alguna otra pregunta para que se puedan contestar de conjunto? Me llamó la atención, lamentablemente, si tú quieres, Armando, sobre lo de acumulación por disposición, que un tanto tú lo manejas respecto al término de Harvey, ¿no? Él, a lo mejor yo lo entendí mal, pero él decía que la acumulación venía del trabajo, del despojo del trabajo. Entonces, por lo que entiendo, entonces para él la parte de la renta, que no es necesaria, más bien que no es trabajo, despojo del tiempo de trabajo, sino una transferencia de riqueza material, y que a fin de cuentas se refleja en términos de acumulación de capital, entraría en contradicción respecto a la construcción de acumulación por disposición de Harvey, o no sé, es como que no me quedó clara la idea que él planteó. ¿Alguna otra? Yo sí tendría una pregunta.
para ti, el comentario, la discusión de tu argumento. En esta figura que nos describes de la crisis de la hambruna espuria y artificial que el capitalismo está produciendo, y también de esta crisis ambiental que por su tendencia amenaza con llegar a ser equivalente a una guerra atómica planetaria. Frente a esta tendencia que el capitalismo del siglo XX, neoliberal del siglo XX, está presentando, ¿hay alguna posibilidad? Tú dices, es muy importante distinguir que no es la modernidad, que es el capitalismo que está haciendo esto. Pero frente a esta tendencia de hambruna espuria y de crisis mental, ¿qué alternativas? Bien, muchas gracias. Creo que ordenamos lógicamente sería 1, 2, 3, así, ¿no? A mí me parece que lo interesante de la intervención de Javi al respecto del concepto de acumulación por disposición consiste en que está apuntando a dar cuenta de que el capitalismo del fin del siglo XX está diciendo adiós a la promesa del progreso para todos. Especialmente en los 30 gloriosos, luego de la Segunda Guerra Mundial, parecía que el capitalismo podía regresar, algo así, a lo que había sido la Belle Époque a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pero a una escala mayor en la economía mundial. Es decir, que el ascenso de la tasa de ganancia podría traer consigo el ascenso de la tasa salarial y elevar el estándar de vida. Arribo a la acumulación por disposición, está mostrando que el capitalismo le dice adiós a la promesa del progreso para todos y se lanza a la embestida sobre la riqueza pública y se lanza a la embestida sobre los bienes comunes. El capitalismo del fin del siglo XX se vuelve crecientemente violento. Creo que esa discusión al respecto de la relación entre capitalismo y violencia sale de manera sugerente con el concepto de Harvey de acumulación por disposición. Ha sido como que claro en la intervención de Armando, que introduce como una contraposición entre el término de Harvey de acumulación por disposición de los bienes públicos y desposesión de los bienes comunes frente a la disposición de plusvalía. A mí me parece que en todo caso el mismo concepto de acumulación por disposición podría ser reconceptualizado, pero esa antinomia no es imprescindible. Es decir, dar cuenta del modo en el cual está sucediendo el desarrollo de la explotación de la plusvalía en todas sus modalidades, dar cuenta del modo en el cual la innovación tecnológica se utiliza como un arma para avanzar en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, no está contrapuesto antinómicamente con la articulación de cómo sucede la embestida por disposición sobre los bienes públicos y los bienes comunes. De hecho, eso me parece que es algo que está profundamente articulado, es decir, lo que habían hecho los estados periféricos en el siglo XX para de alguna manera defenderse en las relaciones de poder de la economía planetaria había sido defender sus recursos naturales, había sido defender hasta cierto punto sus poblaciones nacionales. Lo que sucede con la derrota de las formas defensivas de la periferia, que está ejemplarmente expresada en el caso de México, es que se impone una dinámica de sobreexplotación brutal, no se estrena, es brutal, porque a mí el trabajo cada vez va a ser, sin embargo, cada vez más lastimado el proceso de reproducción social. Se impone una sobreexplotación brutal sobre la fuerza de trabajo. Lo que sucede en México entre el 82 y el 88 es un ejemplo de eso, porque la deuda externa crece y se paga con una embestida que degrada 4 décadas lo que se había alcanzado en ascenso del salario mínimo nacional. Lo que acaba de pasar en Argentina con la dictadura militar de Videla, acá se hace sin dictadura militar. Con una explosión enorme de la deuda externa que se cubre con un golpazo al salario nacional. Entonces una cosa no está negando la otra, están pegadas. De hecho, también pasa lo mismo con la ofensiva sobre los recursos naturales, sobre el petróleo y el gas.
lo que había pasado en México en el siglo XX al respecto de la soberanía alimentaria, digamos, es que se puede decir, iba a haber pobreza, la gente no se iba a mover, que México fuera un país prototipo en el ejercicio de la soberanía alimentaria en el siglo XX, le permitió a México usar la renta petrolera con este efecto en la renta nacional. Lo que sucede cuando se pasa a la privatización estratégica del petróleo y el gas, el adiós a la soberanía alimentaria, y tenemos ahora sí la aparición de hambre en un país que había sido de hambre y de muertos por hambre en un país que había sido ejemplar el siglo pasado en el ejercicio de la soberanía alimentaria. Entonces, la ofensiva, la disposición de recursos naturales, sí está conectada con una embestida sobre el salario nacional, sí está conectada con una mayor confrontación al interior de la clase trabajadora para poder desarrollar mayores tasas de explotación. Creo que una cosa no niega la otra. La disposición de los bienes públicos, la disposición de los bienes comunes, no está antinómicamente conectada con la disposición del trabajo. Creo que esa es una polaridad innecesaria. A lo que está convocando el debate sobre la acumulación por disposición, es esta conexión entre capitalismo y violencia que tendría que ser desarrollada. Es lo que yo he hecho a juego de mi discusión sobre el concepto de capitalismo necropolítico. Pues sí, el debate sobre la crisis alimentaria mundial es un debate complejo. Digamos que en la ONU surgió de manera muy interesante, en particular con la intervención de Oliver de Schutter, uno de los relatores más importantes que ha tenido la ONU en toda su historia. La discusión en torno a lo que dieron a llamar the right to food, el derecho a la alimentación. Ahí se está reconociendo un potencial, digamos, abstracto, que alcanza la economía alimentaria en la vuelta de siglo. Ellos están midiendo la producción de calorías, por eso me refería, sabiendo que la discusión inevitable es la que mencionas, por eso señalé si se mide en términos de producción de calorías. Ahí estoy hablando en términos abstractos generales. Si se mide en términos de producción de calorías, la economía mundial alimentaria sí tiene la capacidad hoy para darle de comer al doble de la sociedad alimentaria. Eso muestra que la promesa que la modernidad capitalista lanzó de que el hambre no volvería a estar nunca más después del ancien régimen, en lo que concierne a la economía mundial, pues por primera vez es una promesa que podría haberse realizado en la vuelta de siglo. Por eso es muy importante que en la ONU se esté discutiendo el derecho a la alimentación. Claro, el debate no puede quedarse en términos solo de la producción y el consumo de calorías. Sí importa dar cuenta además del patrón cualitativo alimentario, porque el hambre mundial no está nada más determinada por el modo en que se domina la circulación de alimentos, como si el problema fuera circulacionista, sino que la misma estructura cualitativa de la producción y el consumo de alimentos en la economía mundial produce. O sea, en la medida en que el sector alimentario está centrado en la producción de carne, lo que sucede es que en ciertos lugares se concentra la producción de carne, se devasta el suelo y ahí la población sufre hambre. Es aquello de los hombres que pasan a ser desplazados por las reses y no por las ovejas. Entonces, lo que significa que en un lado de la economía mundial puede haber conjuntos poblacionales que acceden a un consumo creciente de proteína animal, trae consigo que del otro lado de la economía mundial haya conjuntos sociales que tienen que parecer invariablemente hambre. La dinámica con la cual la economía mundial alimentaria produce hambre no solo es una dinámica derivada del control de la circulación planetaria de alimentos, es un problema del patrón colectivo de la producción y el consumo de alimentos. En ese contexto, el problema no solo es el desperdicio, es muy alto el desperdicio, el modo en que funcionan las cadenas de producción y circulación de alimentos desperdicia más o menos un tercio de los alimentos del mundo. Es altísima la tasa de desperdicio. Por funcionar sobre la base de la anarquía, el desperdicio es altísimo. Pero en efecto no es nada más un problema de desperdicio, el cual aún trabaja mucho. Es un problema del patrón cualitativo. Pero sin embargo, a la hora de pensar en las transiciones,
de cómo pasamos a un patrón alimentario alternativo para una nación, para un país, para localidades, para un país o para países. La transición tiene que ser vista con mediaciones. Y allí es donde me parece que vale mucho la pena empezar a percibir que en términos de calorías, el patrón alimentario mundial tiene el potencial para producir el doble de alimentos para la economía mundial. Esto quiere decir que si hay una reestructuración cualitativa de la producción de alimentos, perfectamente puedes empezar a producir menos calorías y de todos modos tienes el ancho para darle de comer a la gente. Que haya el ancho para darle de comer a la gente con el doble, produciendo así, con un patrón de consumo alterado, lo único que muestra es que si lo modificas, de todos modos lo resuelves. Lo que importa de ponerlo así es que el hambre se podría resolver a corto plazo. Para la ONU esto es claro. Como la ONU sí mide el problema del hambre como un problema estratégico para la administración de la lucha de clases mundial, este es un problema. A diferencia del Banco Mundial, vale madres, viva la devastación, la ONU no puede manejarse igual. Bueno, no toda la ONU. Ciertos grupos en la ONU no se manejan igual. Es muy interesante que hay grupos en la ONU que empiezan a huir. Yo he tenido reuniones con gente de CEPAL, empiezan a huir. Empiezan a ver un marxismo subido de tono. La cosa tan mal que están necesitados de construir alternativas. Y allí creo que hay varias líneas de política estratégica alternativa que tendrían que ser construidas. Por supuesto, hay que empujar por la soberanía alimentaria, no por la seguridad alimentaria. Esa fue la cantaleta neoliberal para llevar a cabo el abandono de la soberanía alimentaria. Salía más barato importar los alimentos que autoproducirlos, así que mejor los produzcamos adentro. Con eso se justificó dejar atrás el autoabastecimiento nacional de alimentos. Y una vez que los precios internacionales se dispararon, la crisis alimentaria golpeó durísimo. Entonces, creo que sí hay que regresar a la soberanía alimentaria, pero hay que regresar a la soberanía alimentaria de otra manera. No al modo en que funcionó en el siglo XX, sino de otra manera. Uno de los retos más importantes que enfrentamos en América Latina, porque es la única región del mundo que construyó alternativas frente a la crisis mundial en la vuelta de siglo, uno de los retos más importantes que enfrentamos es el que tiene que ver con intentar generar alguna articulación, al menos algún pacto, entre los movimientos estadocéntricos que luchan por la soberanía nacional y los movimientos autogestivos que luchan por el autogobierno local. Si uno lo ve en lo general, la pregunta es ineludible: ¿cuál necesidad es legítima? El autogobierno local que defiende la relación sagrada con la naturaleza para un cierto conjunto social, por una cierta comunidad indígena, o la necesidad de quien representa al gobierno nacional y tiene que buscar cubrir alimentación, educación, vivienda, lucha contra la pobreza para todos. En verdad lo que sucede es que ambas necesidades son legítimas. Lo que hemos tenido en América Latina ha sido una polarización inevitable. Los movimientos estadocéntricos se polarizaron respecto de los movimientos autogestivos, con diferentes configuraciones en cada lugar, no en la misma medida, no con la misma intensidad en todos lados, pero sí hubo una contradicción en todos lados, porque la escasez genera esa contradicción de modo inevitable, y el problema se vuelve cómo se generan los pactos. Porque si no vamos a sacar el petróleo de aquí, pues entonces ¿de dónde? Porque la consecuencia va a ser que de qué estamos hablando para enfrentar el problema del hambre, el problema de la educación, el problema de la vivienda. Tampoco puede ser que entonces se va a sacar y esto se chinga. Esto exige una articulación para poder llevar a cabo una lucha de corto, mediano y largo plazo, en donde si logramos que los movimientos autogestivos y los movimientos estadocéntricos generen no la disolución de uno en otro, sino un pacto estratégico con visión de largo plazo, ahí podremos tener una situación diferente para resistir la ofensiva que ahora estamos recibiendo en América Latina. Y entonces, en ese contexto, creo que Bolivia, en su constitución, hizo un planteamiento programático extremadamente valioso, porque la constitución boliviana sí está hablando de la importancia de llevar a cabo la producción de alimentos con proyecto de soberanía nacional,
con vinculación estratégica con la autogestión de las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué hacer? Hay mucho que hacer. En este contexto, creo que eso me importa mucho aprender a ver en los bordes, y ver en los bordes hoy exige darse cuenta de que tenemos perfectamente a la mano la posibilidad de abrir, de estrenar, de fundar de modo inédito políticas de circulación de alimentos basados en políticas de antimercado, políticas de desmercantificación para la reproducción de la fuerza de trabajo, al menos en lo que concierne a alimentos básicos, son perfectamente posibles. Garantizar que toda la gente coma sin tener que venderse como mercancía de fuerza de trabajo está a la mano. Está a la mano. Es interesante que es eso de lo que está hablando la ONU. Claro, la ONU lo está diciendo en términos de administración estratégica de la lucha de clases. Pero cuando ese debate de la misión marxismo, y esto pasó con él y con Borges, con el libro de Borges, Miseras de presente, riquezas de lo posible, que trajo ese debate a México fui yo, que traduje el ensayo de Negri, comentando el libro de Borges en 1998, y luego empezó la discusión sobre lo que se llama el individuo ciudadano en 2005. En México, cuando se presentó la primera vez la propuesta en la Cámara de Diputados, lo mandaban por un tubo, ahora ya está reformada la Constitución. Y ya tenemos un artículo que dice que todo tiene que garantizar la alimentación de todos. Claro, a mí me parece que si se piensa en términos transcapitalistas, ahí se abre la posibilidad de generar una nueva cultura social, porque en la medida en que se empieza a reconocer que la modernidad tiene potencialidades efectivas para alcanzar la abundancia, por la ventana alimentaria se podrían empezar a identificar las otras potencialidades de la abundancia que podemos tener a la mano. Hay posibilidades reales de desmercantificación en ciertas dimensiones en la reproducción de la fuerza de trabajo que se pueden aplicar aquí y ahora. ¿Qué hacer? Hay mucho que hacer. La transición a otro patrón colectivo alimentario, por supuesto que es ineludible, es imprescindible. No se puede enfrentar el hambre mundial solo en función de una política circulatoria, pero es muy importante ahí darse cuenta que sí existe la capacidad para modificar el patrón colectivo y resolver el problema del hambre. No hay escasez alimentaria permanente. Este es mi debate con Armando. Donde truena la eternización de la escasez es cuando entras en la discusión sobre escasez alimentaria. El debate se vuelve: ¿quién se va a morir de hambre? ¿Qué le vas a decir a los países pobres? ¿Qué le vas a decir a los países pobres en América Latina? ¿Que la escasez alimentaria llegó para quedarse? No se puede decir eso. No se puede decir eso. No es un debate teórico, lo que es un debate teórico sobre cómo leer el capital, cómo leer la ley general de la acumulación, cómo leer la ley de tendencias de la ganancia. Se tiene un problema de política estratégica, de proyecto de Estado, con consecuencias de primer orden. Porque si Bolivia ya arrancó esto, pues ahí tenemos el inicio de algo que podría extenderse. Son posibilidades que podemos llevar más lejos. La ONU está hablando de una versión liberal para el right to food. Bolivia no está hablando de una versión liberal. Bolivia está hablando de algo más serio. Está hablando de una articulación entre la soberanía y la autogestión. Está hablando de algo más serio. Que hacer, hay muchas cosas que hacer. Y cuando se ve así, creo que también se puede entrar en la discusión respecto de qué pasa con la crisis ambiental mundializada. Ahí lo que tenemos es una situación extremadamente inestable, extremadamente amenazante. Por supuesto que la historia no es destino. Todo el tiempo lo que señalé por principio es que en lo que converge el capital ante la crisis epocal del capitalismo y así un marxismo mundano de Armando Bartra es en el rechazo a leer la historia contemporánea como una línea. No hay destinos, hay procesos en situación, trayectorias muy diversas, muy complejas. Y yo creo que aquí sí importa mucho romper con toda reducción de la historia a una sola línea para entender América Latina. Porque si uno saca la consecuencia ineludible que deriva de haber asumido que la sobreexplotación es una regla estructural del capitalismo dependiente en América Latina a partir de Romano Marini, lo que sigue es que la presencia de la sobreexplotación genera una situación límite que imposibilita la reproducción de la fuerza de trabajo nacional. Si el salario no va a cubrir la dimensión histórico-moral de la reproducción de la fuerza de trabajo, la reproducción de la fuerza de trabajo nacional no se puede llevar a cabo. Esto significa que en América Latina las comunidades indígenas no persisten solo porque resisten. Sí, sucede eso, por supuesto, pero no solo es eso.
sino también persisten porque el mismo capitalismo tiene que dejar un marco de acción, aunque pues, las esté golpeando para quitarle sus recursos naturales, tiene que dejar un marco de acción porque de otro modo es imposible la reproducción de la fuerza de trabajo a nivel nacional. Entonces, el capitalismo latinoamericano y en general el periférico está imposibilitado estructuralmente para ser el doble del capitalismo metropolitano. A mí no me gusta eso de tratar a un Bolívar marxista y un Bolívar Echeverría culturalista en la discusión sobre el barroquismo, porque anula toda la poderosa discusión que deriva del barroquismo a partir de su poderosa lectura del capital, donde lo que emerge es el entrecruzamiento extravagante, la mezcla exagerada de principios capitalistas y principios no capitalistas para afectar todo, no solo la cultura, también la política y la economía, las formas de la modernidad, las formas de la reproducción social nacional. Visto así, aparece, por ejemplo, una doble fuente muy interesante para explorar la discusión sobre las alternativas. Mi polémica con Enrique Leff respecto de la economía ambiental, que cuando lo oí me sorprendió que estábamos de acuerdo. Por principio pensé que no íbamos a estar de acuerdo, la primera vez que lo dije, estamos de acuerdo. Fue que a la hora de discutir el problema de la entropía, lo importante debajo de la entropía es la discusión sobre la importancia del sol, de la economía solar. ¿Y qué han hecho las comunidades indígenas para el manejo de otro tipo de energías, especialmente la energía solar? Él pone atención en eso está. El gran problema en insistir en echar por la borda el marxismo, como si el marxismo significara llevar la historia a un laberinto de relaciones de poder reconfiguradas, es que no se percibe. El problema en insistir en atribuirle a la modernidad ser una maldición es que no se percibe que en la construcción de alternativas entre la crisis ambiental movilizada, la conexión entre las innovaciones tecnológicas, especialmente con la modernidad solar, y lo que hacen las comunidades indígenas en América Latina para manejo de la energía solar, ahí pueden generarse combinaciones extremadamente creativas. Para la construcción de alternativas entre la crisis ambiental movilizada hay mucho que hacer. Así como contra la crisis alimentaria, también contra la crisis ambiental. Estas dos fuentes de anticapitalismo, la moderna y la no moderna, pero dentro de la modernidad capitalista contra ella, estas dos fuentes son fundamentales. El problema es que, aunque el capitalismo tiene el potencial de transitar hacia una reconfiguración postfosilista de sí mismo, incluso una necesidad, sin embargo, en verdad esa transición está esencialmente bloqueada. Van que vuelan en una maldita devastación en la que está avanzando el tren de una destrucción equivalente a guerra atómica planetaria. No hay destinos, pero la tendencia preponderante sigue siendo esa. Otras trayectorias son posibles, pero está claro que si esas trayectorias se van a poder andar, no va a venir de arriba, tiene que construirse desde abajo. De ahí esta articulación entre movimientos estadocéntricos y movimientos autogestivos es estratégica para todo. En la lucha contra la crisis total del capitalismo, esta articulación es una necesidad de primera orden. Mientras sigamos divididos, bienvenido al invierno. Ustedes son No hay ninguna otra pregunta, intervención que se quiera hacer. Agradecemos a Luis Arismendi por esta generosa y brillante plática que ha sostenido con nosotros, bastante ilustrativa. La invitación es obviamente a que lean el libro, a que lean su libro, muy importante, también que lean el libro de Armando, ustedes los comparen, los estudien, los asimilen, y nos seguimos viendo en las próximas mesas que va a haber dentro de este importante ciclo, que en realidad no solo es interesante, no solo es algo muy provechoso de cómo pasar el tiempo, sino realmente es muy necesario. Es muy necesario pensar, sentarse a pensar y a reflexionar qué pasa con el capitalismo contemporáneo. Entonces, la próxima
Mañana Jorge Veraza en el Instituto de Investigaciones Económicas, a las 11 de la mañana, da una conferencia sobre medidas geopolíticas de capital y el desarrollo histórico del capitalismo en los siglos XIX, XX, XX y XXI. Otra interpretación muy interesante a partir de una propuesta también muy original de Jorge Veraza para pensar el desarrollo capitalista con base en su concepto de medida geopolítica.